Luego pasamos al segundo punto y ahí vamos a hablar de la disponibilidad del material. Con qué material nosotros contamos para trabajar. La disponibilidad de la mano de obra, muy importante. ¿Con quién vamos a trabajar? Luego la disponibilidad presupuestal. ¿Cuánto tenemos nosotros para hacer la estructura? La parte estética y funcional, algo de lo que les hablaba. O sea, entre más cosas, como todo, pues seguramente nos va a costar más. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre lo estético y lo funcional. Y luego lo que influye el diseño arquitectónico y el diseño estructural. Entonces, primero, la disponibilidad del material. En la disponibilidad del material, dos cosas importantes. Los proveedores y la calidad del material. Súper importante. Entonces, vamos a nosotros a pensar, a buscar en la zona qué proveedores tenemos, de dónde vamos a sacar la materia prima, qué garantía nos van a dar del material, qué stock tienen, si nos hace falta más material o si tenemos que sustituir piezas, dónde las vamos a encontrar. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. La garantía que me da el proveedor. Entonces, eso, eso suma a la disponibilidad del material. Y saber si el material que me está dando realmente cumple las condiciones o las exigencias del proyecto que yo quiero hacer. Y ahí también tiene que ver con la variedad de diámetros, de espesores de pared, de longitudes, el stock con el que cuenta el cliente. Si el material ya ha sido tratado, si el material ya ha sido secado, todas las cosas que hay que tener en cuenta del material y que veremos más adelante. La disponibilidad de la mano de obra. Bueno, la disponibilidad de la mano de obra entonces es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diseño una estructura que digo yo solo la voy a hacer. Entonces yo quiero hacer mi garaje y lo quiero hacer yo solo, o yo quiero hacer, o lo voy a hacer con un amigo, o lo voy a hacer con mi pareja. Entonces, ¿qué mano de obra tengo? Porque dependiendo de la magnitud y la dificultad de la obra, lo ideal del proyecto, lo ideal es que tengamos ayuda de otras personas. La verdad es que con el bambú, estructuras que no sean muy grandes ni que sean muy ambiciosas, con dos personas se pueden hacer, porque las ventajas que tenemos con el material con respecto a su peso y todo eso, pues nos ayuda. Pero es importante saber y también saber si contamos con ayuda de gente que sepa más o sencillamente todos somos aprendices y vamos a ver cómo nos va. Todas esas cosas hay que tenerla en cuenta. No podemos diseñar una superestructura a la primera porque en esto, como les decía, arrancamos con el pie derecho desde abajo hacia arriba y nosotros vamos creciendo en el conocimiento y en la experiencia para poder materializar estructuras de bambú bastante interesantes, bien hechas, que le den buena reputación al material y a quien la construye. La disponibilidad presupuestal, desde luego, no es lo mismo si tenemos una restricción presupuestal para la estructura que si no la tenemos. Si contamos con recursos, podemos comprar mucho más material, podemos darnos gustos en la parte estética, podemos no ahorrar, si no tenemos que ahorrar, entonces no, en el cálculo estructural podemos hacer de pronto cosas muchísimo más sofisticadas, pero si no tenemos la disponibilidad presupuestal, pues tenemos que amoldarnos a lo que tenemos. Entonces, eso igual nos condiciona nuestra estructura. Y la preferencia estética y funcional, desde luego, que va de la mano con eso, pues es eso. Qué tan bonito, qué tan guapo queremos nosotros ver nuestro proyecto con lo que tenemos, o sencillamente queremos esa parte funcional. O sea, lo necesitamos para esto y con esto me cumple. Y eso es lo que a mí me interesa. No me importa si se ve o no se ve bonito. O entonces, lo ideal siempre, como digo, es encontrar ese punto de equilibrio entre esas dos variables. Bueno, lo otro, lo del diseño arquitectónico y el diseño estructural. Miren, ahí entra lo de la parte funcional de la cual estábamos hablando, ¿no? Y es la utilidad funcional. Nosotros, los que trabajamos de manera sostenible, pues siempre decimos que todos los diseños deben ser muy flexibles. Y lo que tiene el bambú es eso, que nos ayuda a tener unos diseños muy flexibles. ¿Qué quiero decir cuando digo un diseño flexible? Que yo diseño una estructura para X cosas, por ejemplo, diseño un senador, pero ese senador después puede que ya no va a ser un senador, sino lo quiero convertir en otra cosa, pues que sea útil para otra cosa. Es decir, que cuando terminó su vida útil pueda asumir otro tipo de función. Eso es la utilidad funcional.
Eso es un diseño flexible y eso nos lo permite el bambú. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora del diseño arquitectónico, porque ese diseño arquitectónico necesariamente pues me condiciona el diseño estructural por aquello de las luces que tengamos que cubrir. Cuando hablo de las luces, para los que no son más entendidos, pues es el espacio que dejo entre un apoyo y otro apoyo y luego el elemento horizontal. Entonces, que sea de mayor o menor longitud, me lo va a condicionar el diseño arquitectónico y desde luego eso me va a exigir un diseño estructural diferente. Bien, hablando sí, del diseño arquitectónico y del diseño estructural, llegamos a algo muy importante y es el hecho de que estamos hablando de que nosotros construimos con elementos que son muy esbeltos y son elementos largos y además son elementos ligeros. Entonces, cuando nosotros confeccionamos una estructura, empezamos, por ejemplo, confeccionando pórticos. Y cuando confeccionamos pórticos, pues nosotros nos damos cuenta de que, y partimos de una máxima también aquí, como la del sombrero que hablábamos, y es de que todas las articulaciones en las estructuras de bambú, todas esas uniones son articuladas, es decir, funcionan como un esqueleto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando nosotros tenemos ese tipo de pórticos, pues esos pórticos en realidad no están rígidos. Si nosotros tenemos un pórtico, entonces el pórtico puede hacer así o puede hacer así, ¿cierto? Puede tomar este movimiento. Entonces, ese movimiento nosotros tenemos que evitarlo. Y para eso, entonces nosotros usamos las riostras, que son estos elementos. Por ejemplo, en esta tenemos este elemento o este elemento y esas son riostras. Entonces una riostra actúa como si fuera una diagonal en ese triangulito y entonces eso ya no deja que esta estructura se mueva hacia los lados, sino que ya la pone rígida. Entonces ya podemos tener unos pórticos rígidos y eso es lo que hacemos con las riostras. También podríamos usar cables o podríamos usar tensores, pero la idea es que este espacio, por este lado me va a condicionar área útil y por este lado me va a condicionar altura útil, esté completamente vano. Por lo tanto, aquí no podemos poner tensores. Entonces, las riostras, el arriostramiento tenemos que pensarlo de acuerdo al diseño, con los volados y luego arriostramos para evitar ese problema. La otra cuestión es cuando nosotros ya tenemos los pórticos, y tenemos los pórticos, pero resulta que tenemos un par de pórticos y ya los izamos, los paramos y tenemos los pórticos uno paralelo al otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que igual ellos van a tender a ser así, ¿cierto? O el uno para un lado y el otro para el otro. Entonces, pues desde luego ustedes dirán, no, pero eso por encima va unido. Sí, va unido, pero cuando los unimos volvemos y armamos otro cuadro que igual se puede hacer así o se puede hacer así. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que esto sea rígido porque como tenemos un esqueleto, tenemos que estabilizarlo. Entonces, en ese sentido, se pueden usar los cables tensores. Entonces, usamos tensores que pueden ser de acero o que pueden ser varillas o incluso pueden ser también canutos o cañas. Pero lo que les digo es que hay que arriostrarlo de alguna forma para que se rigidice la estructura. Vale, eso es. Eh, Una vez nosotros tenemos definidas estas cosas, pues volvemos a lo de la cimentación. Habíamos dicho que nosotros teníamos que determinar las cargas y la capacidad portante del suelo, que si no encontrábamos nosotros supuestamente el sitio donde vamos, no necesitamos ser geólogos ni ingenieros de suelos, pero por lo menos tenemos la experiencia de ver si es en nuestra casa, en nuestro jardín, pues sabemos si cuando llueve eso se pone muy blandito, si se hunde o no sé qué. Y si es el caso, pues excavamos un poco hasta encontrar un terreno más firme, donde nosotros podamos fundar esa cimentación que sea capaz de transmitir ese esfuerzo, la estructura al suelo. Entonces, eso es súper importante. Si nosotros conocemos eso, entonces ya conociendo esa capacidad portante del suelo, que también lo podemos hacer por algún medio, después veríamos cómo es el cómo podemos hacer, cómo podemos definir esa capacidad portante del suelo, así como podemos determinar las cargas que aplicamos sobre la estructura. Entonces, esto no es nada sofisticado, la idea es que esto es para que todos lo entendamos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos valores, podemos predimensionar la estructura, la cimentación, perdón, eso es como
como el pie, o sea, hacerla de un número mayor o de un número menor para que sostenga todo el peso. Entonces, será más ancha o menos ancha dependiendo de lo que necesitemos. Y será una zapata corrida, es decir, una zapata larga, o serán zapatas aisladas, es decir, laditos donde después voy a arrancar las columnas de la estructura, o será una placa flotante completa sobre la cual yo voy a construir mi estructura. Entonces, eso depende mucho de esas cosas. Entonces, así predimensionamos la cimentación. Entonces, una vez tenemos determinadas esas cargas, pues ya podemos definir el tipo de cimentación. Y ahí, pues entonces, surgen diferentes tipos de cimentaciones como las que acabo de mencionar. Pero aquí hay cosas a tener en cuenta. Y son cosas como, por ejemplo, el hecho de que esta estructura, la caña que está llegando acá, y ya habíamos hablado de eso, que la caña llegaba hasta este punto. ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos que ni los rayos UV ni el agua le llegue directamente a la caña. Entonces, el alero me ayudaba muchísimo, pero también eso puede hacer que salpique el agua. Entonces, por eso la caña debe estar aislada, el canuto debe estar aislado una distancia suficiente para que esto no ocurra. Y eso lo podemos hacer mediante, por ejemplo, este pegollo, esta sobrecimentación, que pueden ser unos bloques de cemento o que puede ser otra hecho con formaleta o una viga metálica, bueno, algún tipo de sobrecimiento que nos aísle del suelo para evitar tanto esta humedad y los rayos del sol por este lado como alguna humedad por capilaridad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, también les hablaba del envolvente y cuando les hablaba del envolvente, pues puede que estemos hablando de, de que esto tal vez no sea tan importante cuando está cubierto por este lado, es decir, cuando la estructura está semi-embebida, porque puede estar cubierta por este lado y descubierta por este lado, no pasa nada. En este caso pasa otro tanto de lo mismo, simplemente que aquí lo seguro es que nosotros aquí tenemos una envolvente. Por eso está arrancando desde este punto en la caña. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando no, entonces, pues igual aquí tenemos una distancia suficiente sobresaliendo de la zapata para que la caña pueda estar, eh, descansar sobre esa altura de la cimentación. Tenemos diferentes tipos de cimentaciones de acuerdo a las cargas. Como les decía, las cargas, no asumamos que las únicas cargas que tenemos son las cargas que, digamos, son el peso de la estructura y la cubierta, más otras, sino que también puede haber, por ejemplo, cargas de viento y cargas de viento que lo que hacen es que cuando sopla el viento pega por ejemplo, en la cubierta y se llama lo que es el efecto cometa. Si la cubierta es muy liviana y la estructura es liviana, pues el viento lo que va a tratar es de levantar la cubierta. Entonces va a surgir, obviamente, además de la resistencia del equilibrio del suelo que me resiste la zapata, pues va a haber una fuerza que va a estar tirando hacia arriba, hasta tirando hacia arriba la estructura. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo tengo que ingeniármelas para que esta cimentación, además de que me resista el peso de la estructura, también sea capaz de amarrarme la estructura para que la estructura no salga volando. Entonces tenemos que ingeniar algún tipo de dispositivo para amarrar la estructura a la cimentación. Es decir, que si esta es la zapata, nosotros vamos a tener, esto no se vaya a levantar y tampoco para abajo. Entonces para abajo, pues obviamente la zapata me lo tiene, pero esto debe estar fijo a la zapata. Entonces una vez esté fijo a la zapata, pues podemos garantizar eso. Entonces existen diferentes tipos de anclajes y también variedades de cimentaciones, entre ellas, por ejemplo, la cimentación que utiliza los anclajes mediante tubos en diagonal, es decir, imaginémonos como cuando ponemos la tienda de campaña y los famosos ganchitos que ponemos para que la carpa no se levante, cuando vamos a la playa igual ponemos la carpita y le ponemos ganchitos en la arena para que el viento no levante la carpa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hacemos lo mismo, ponemos unos tubos en diagonal en la cimentación para que esto no suceda, ¿vale? Luego tenemos
diseñar otro tipo de dispositivos. Entonces podemos estar trabajando por ejemplo, este hierro que viene directamente de la cimentación, llega aquí y aquí tiene un ganchito. Entonces, a través de un perno, nosotros atravesamos esto y podemos amarrar por ambos lados la estructura. Y el gancho puede ir internamente o externamente. Entonces, esto ya nos fija la estructura a la zapata. Y la zapata, por su propio peso, el mismo peso de la cimentación, impide ese efecto cometa del que estábamos hablando. Entonces, eso es otro tipo. Existen otro tipo de cimentaciones que van sencillamente ancladas. Eh, a, mediante estructuras metálicas y nosotros agarramos la pieza y ahí estamos hablando de elementos como por ejemplo esto. Yo les voy a enseñar esto que tendríamos que sujetaría la caña. Entonces si tenemos la caña unida a la cimentación, la caña va acá y entonces aquí lleva un pasador, un tornillo pasador, eh, aquí, como ven. Entonces le pondría un tornillo pasador y eso me va a tener la caña para que la caña no se vaya a salir de su posición. Bien, tenemos unas muy estéticas, tenemos unas elaboradas con estos tornillos roscados y unas estructuras que ya están embebidas dentro de la caña y sujetas con pernos, y entonces esas se embeben dentro de la zapata a la hora de fundirlas, o sea, de vaciar, de echar el hormigón, el concreto dentro de la zapata, entonces ya quedan agarradas a la... Existen otras mucho más elaboradas que van atornilladas, eh, otras como esta, mira, por su propio peso, son grandes dados de hormigón, de concreto, que pesan muchísimo y me impiden ese efecto. Existen otras que son articuladas, entonces en las articuladas lo que hace es combinar eso de que llegan unas y agarran a las otras, y eso nos ayuda. Yo tengo una aquí para enseñarles, y eso nos ayudaría a que la estructura con un perno se agarre ahí. Entonces, aquí vemos cómo se abraza la caña y aquí hay una articulación que va agarrada a esa cimentación. Esas, por ejemplo, son soluciones particulares que nosotros definimos a veces para estructuras, pero que también pueden ser muy, muy generales. De hecho, por aquí más sofisticada que incluso nos sirve para la estructura del suelo y la estructura del muro. Y aquí en este ejemplo fue una estructura que diseñamos y la frente no va por fuera, o sea, el cerramiento no va por fuera, sino va por dentro. Aquí lo que queremos es que la estructura se vea por fuera porque la parte estética, eso era lo que queríamos, que se viera por fuera, y la envolvente va por dentro con el mismo material, con esterilla de guadua.